Cuando acepté la cita, pensé que lo peor que podía pasar era que resultara aburrido, o que hablara demasiado de criptomonedas, o que, en el peor de los casos, fuera de esos que escriben Holly con i latina y abusan de stickers de perritos llorando. Nunca imaginé, bueno, lo que pasó después. Pero antes de llegar a ese momento, ese punto exacto donde me cuestioné todas mis decisiones románticas y vitales, todo parecía relativamente normal, o engañosamente normal, mejor dicho. Lo recuerdo porque esa mañana revisé su perfil con el escepticismo clínico de quien ya ha sobrevivido suficientes primeras citas como para saber que las fotos pueden mentir más que un político en campaña. Pero él no parecía peligroso. Camisa blanca, sonrisa honesta, mirada amable, nada de armas medievales en la pared, ningún soy un sigma en la descripción, ni rants sobre cómo las mujeres no entienden a un hombre de verdad. Una biografía simple, me gusta caminar, el té de jazmín y las conversaciones profundas. Lo último podía ser una red flag, dependiendo del nivel de profundidad, pero aún así pensé, ok, puedo manejar esto. Acepté y quedamos en vernos en el parque que queda junto al centro comercial, ese donde siempre hay niños con helado y parejas tomando fotos con el estanque de fondo, un lugar iluminado, con gente, aire libre, el tipo de espacio donde cualquier comportamiento raro puede ignorarse caminando rápido hacia una salida, como quien huye de un vendedor de enciclopedias. Me pareció prudente. Llegué 10 minutos antes porque no quería que él llegara primero y me viera buscándolo, como si fuera parte de una misión secreta. Me senté en un banco, revisé que mi teléfono tuviera batería, escribí un mensaje preventivo a mi mejor amiga. Si no respondo en una hora, llama a la policía o finge un terremoto para sacarme de aquí. Y esperé. Los primeros segundos fueron tranquilos. Palomas picoteando migas, una pareja discutiendo bajito sobre qué serie ver, un niño llorando porque su helado se le cayó. El mundo seguía girando, completamente indiferente a mi intento de vida amorosa. Yo respiré hondo, revisé mi reflejo en la pantalla apagada del teléfono y traté de convencerme de que todo saldría bien. Y entonces lo vi. Venía hacia mí con un paso firme, casi marcial, como si hubiera memorizado una coreografía dramática frente al espejo. No caminaba, avanzaba, sus hombros rígidos, su barbilla levantada, sus brazos ligeramente separados del cuerpo, como si se preparara para desenfundar un arma en cualquier momento. Supe, en cuanto se acercó, que algo no cuadraba, pero no tuve tiempo de procesarlo porque llegó, se detuvo frente a mí y todo se descarriló. Sonrió, una sonrisa demasiado solemne para un saludo casual, inclinó la cabeza en un gesto ceremonioso y pronunció, con una gravedad que no merecía tal contexto: mi chakra tiembla en tu presencia. No supe qué hacer, no supe qué pensar. Mi cerebro, fiel amigo de tantos desastres previos, se apagó por completo durante un segundo. Yo solo lo miré, congelada, intentando descifrar si era una broma, una referencia que no entendía, un experimento social, un acto performático o una señal inequívoca de que debía salir corriendo. Perdón, murmuré con una sonrisa educada, esa que uno reserva para las abuelas que te pellizcan la mejilla sin permiso o para los baristas que dibujan un corazón torcido en tu café. Él pareció tomar mi confusión como una señal positiva. Asintió con solemnidad, como si hubiera cumplido con un ritual. Yo aún estaba procesando el nivel de cringe cuando dijo: eres como el amanecer después de una noche de entrenamiento. Y ahí, por un microsegundo, pensé seriamente en fingir una llamada urgente y largarme, pero no lo hice. ¿Por qué? No lo sé. Quizá por educación, quizá por curiosidad morbosa, quizá por esa vocecita interior que a veces dice: no puede ponerse peor. Spoiler, sí podía. Intenté recomponerme. Tomé aire. Me levanté del banco con la dignidad de quien intenta ignorar que la realidad acaba de darle una bofetada surrealista y dije: bueno, ¿caminamos? Él sonrió de nuevo, pero esta vez con un brillo extraño en los ojos, no malicioso, sino teatral. Me ofreció caminar a su lado como si estuviera aceptando un desafío ancestral. Mientras lo hacía, su postura cambió.
Se irguió aún más, se movía, diferente, demasiado consciente de sí mismo, como si cada paso fuera parte de una historia épica que solo él entendía. No sabía exactamente qué esperar, pero lo que sí sabía, desde ese primer minuto, era que algo estaba a punto de ir muy mal, muy, muy mal. Y aunque en ese momento aún no lo sabía, ese día no solo me regalaría una de las experiencias más vergonzosas de mi vida, también me dejaría una duda que, incluso ahora, me persigue a veces cuando paso cerca de ese parque. Una pregunta que nunca he podido responder. ¿Y si aquel día, de verdad, no estaba del todo solo? Nunca pensé que una frase tan corta pudiera derrumbar mis expectativas con la velocidad de un meteorito. Aún me acuerdo del brillo en sus ojos cuando pronunció esas palabras iniciales, como si hubiera estado practicándolas durante semanas frente a un altar imaginario. Yo, que había llegado al parque con esperanza moderada, me encontré de pronto en una especie de secuencia eliminada de una serie adolescente de baja calidad, pero seguí caminando. No sé si por cortesía, por inercia o porque una parte de mí, masoquista y curiosa, quería ver hasta dónde podía llegar aquello. Él avanzaba a mi lado con una postura tan rígida que parecía estar equilibrando una bandeja invisible sobre la cabeza, y entonces empezó: no entenderás mi dolor hasta que tú misma te conviertas en una shinobi. Se lo dijo al aire, como si fuera un narrador dramático que solo necesitara un viento épico para completar la escena. Yo parpadeé, intentando no fruncir el ceño demasiado pronto. Era nuestra primera interacción real y aún tenía esperanzas, cada vez más frágiles, de que fuera humor. Humor raro, pero humor al fin. Soy mercadóloga, respondí con un intento tímido de romper el hielo, como quien lanza una cuerda esperando que el otro la agarre y vuelva al mundo racional. Él suspiró, un suspiro largo, exagerado, casi teatral, un suspiro que habría quedado perfecto antes de iniciar una pelea de espadas, no en una cita casual de domingo. Cada uno elige su propio camino ninja. Sentí que el cerebro me daba 3 vueltas, como si estuviera intentando ajustar el contexto de lo que acababa de escuchar. Él hablaba con una solemnidad tan extrema que me era imposible descubrir si estaba actuando, si vivía así siempre o si estaba tratando de impresionarme con misticismo, fantasía, delirios ninja. Mis pasos se volvieron más cortos. No sabía si adelantarme para marcar distancia o quedarme atrás para observar la situación con la distancia emocional que requería. Él, sin embargo, parecía completamente convencido de que estaba brillando. Su mirada seria era casi un personaje más en la escena. Quise intentarlo de nuevo. Quizá estaba nervioso. Quizá todo eso era un mecanismo de defensa. A veces la gente usa el humor, o lo que cree que es humor, para disimular inseguridad. Yo podía entender eso, podía tolerarlo, podía incluso apoyarlo, pero lo que no podía procesar era el hecho de que él parecía vivir en un guión que solo él conocía. ¿Y a qué te dedicas?, pregunté con una sonrisa amable, esperando que una pregunta simple le devolviera la normalidad, aunque fuera un poco. Se detuvo un segundo. Lo vi levantar la vista al cielo como si buscara una respuesta allí arriba, entre las nubes. Su rostro se volvió solemne de nuevo, tan solemne que parecía una parodia. ¿Trabajo? Incluso un héroe debe pasar por un duro entrenamiento. Yo asentí lentamente, con esa cara que se pone cuando el mesero te explica que ya no queda de tu platillo favorito y tú intentas no llorar. Respiré hondo. Reintenté. Sí, pero más específico. Y ahí lo perdí por completo. Él fijó la mirada en el horizonte, literalmente, como si estuviera viendo un futuro apocalíptico en el que solo él podía salvar al mundo. Sus labios se arquearon en una media sonrisa dramática antes de decir: algún día te lo contaré todo, cuando estemos de pie sobre las ruinas del mundo. Yo me quedé quieta, suspendida entre la risa y la incomodidad. Quizá trabaja en una tienda de cómics, pensé, o quizá esto es parte de un método experimental para filtrar parejas por resistencia psicológica. Incluso pensé que tal vez estaba en una cámara escondida. Miré alrededor discretamente, buscando a alguien riendo detrás de un arbusto, pero no había nadie. Solo 2 palomas peleándose por una miga de pan y una señora mayor
que alimentaba a los peces y me devolvió una mirada de compasión, como si pudiera oler mi desgracia desde lejos. Él seguía hablando, aunque yo ya había dejado de procesar el contenido exacto y me dedicaba a observar su entonación, su postura, ese extraño compromiso absoluto con su papel. Cada frase era una cita. No sabía si de anime, de un libro que yo no conocía o de su imaginación ferviente, pero lo decía con tanta seriedad que me daba la impresión de que esperaba aplausos o un rayo de luz iluminándolo desde arriba. Lo peor es que parte de mí quería salir corriendo ya, pero otra parte, la misma que me obliga a ver documentales de desastres naturales a las 3 de la mañana, quería quedarme para ver cómo evolucionaba la situación. ¿Podía ponerse peor? ¿Podía escalar más? ¿Era posible que en algún punto lograra comportarse normalmente? Mientras seguíamos caminando, él clavó la mirada en mis ojos, unos ojos muy convencidos de que estaban viviendo un momento épico, y declaró: nuestro primer encuentro quedará marcado en mi espíritu. Yo estaba marcada también, pero por segunda mano del cringe. Fue en ese instante cuando entendí con absoluta claridad que él no estaba actuando. No era nerviosismo, ni humor, ni personaje temporal. Él era así, entero, completo, convencido, y yo estaba atrapada en ese universo alterno del cual no sabía cómo escapar con elegancia. Respiré hondo, miré el camino por donde habíamos llegado, miré la salida, miré el estanque, y entonces me hice la pregunta más importante del día: ¿cómo diablos iba a sobrevivir el resto de la cita? Uno pensaría que después de la frase del chakra, cualquier cosa que viniera después sería menos intensa, pero no. Él estaba determinado a desafiar mis expectativas, mis límites y probablemente las leyes de la interacción humana básica. Apenas dimos 10 pasos, empezó a lanzarme miradas profundas, de esas que se suponen en una escena de despedida antes de una guerra. Yo no entendía por qué, si apenas llevábamos 3 minutos de conversación y ya estaba al borde de la renuncia emocional. Él caminaba ligeramente delante de mí, como si guiara a un grupo imaginario de guerreros invisibles, y cada giro de cabeza venía acompañado de una cita más dramática que la anterior. No entenderás mi dolor hasta que tú misma te conviertas en una shinobi. Lo dijo sin ritmo, sin motivo, sin contexto. Era como si mi pregunta, cualquier pregunta, activara en él un mecanismo automático de frases épicas, cada palabra cargada de intención, como si esperara que yo quedara impresionada por el peso espiritual de sus reflexiones. Pero yo solo podía pensar: qué dolor, qué entrenamiento, de qué universo paralelo viene este hombre. Quise probar de nuevo con una conversación normal, algo suave, algo simple, algo humano. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, pregunté, esperando una respuesta que pudiera anclar la conversación a la realidad. Pero él solo bajó la mirada, como si hubiera tocado un tema demasiado oscuro. Las sombras guían mis pasos, respondió con absoluta seriedad. Yo asentí, no porque lo entendiera, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Era como hablar con un NPC cuya programación había sido escrita por un adolescente que vio demasiado anime sin supervisión adulta. Seguimos caminando. La brisa era agradable, los árboles daban sombra, las palomas seguían fastidiando a los niños. Era un parque normal, totalmente normal, excepto por el chico que caminaba a mi lado recitando líneas como si estuviera grabando un audiolibro épico que nadie había pedido. Cada vez que giraba hacia mí, lo hacía con la lentitud controlada de quien busca generar impacto. Era como si incluso su pestañeo fuera una declaración de intenciones. He recorrido senderos que tú no podrías imaginar. Ajá, respondí, mientras miraba el reloj por quinta vez. Intenté distraerme mirando a mi alrededor, tratando de ignorar la sensación de segunda mano del ridículo que me estaba consumiendo. A cierta distancia, una pareja jugaba con un frisbee. Un anciano alimentaba a un perro salchicha. Una mujer hacía yoga con un nivel de concentración admirable. Todos parecían cómodos, felices, relajados. Nadie más estaba atrapado en una cita que parecía un casting para una película que jamás se financiaría. Y entonces él elevó la voz. Mi clan me enseñó a soportar la soledad.
La gente empezó a mirar, no porque lo encontraran interesante, sino porque su tono dramático rompía la tranquilidad del parque. Yo quería derretirme y convertirme en un charco que el sol evaporara discretamente. ¿Tu clan? Pregunté, porque una parte masoquista de mí quería saber hasta dónde llegaba la fantasía. Sacó el pecho, orgulloso, como si acabara de mencionar la palabra clave que revelaría su verdadera identidad. Sí, pero no puedo revelarlo todavía, como si hubiese un futuro, una continuidad, un arco narrativo. Una oración más y yo pediría refugio en la casa de la anciana que alimentaba a los peces. Pero él siguió hablando, sin detenerse, como si necesitara liberar semanas o años de pensamientos reprimidos. El camino del guerrero es solitario, solo los más sabios comprenden el peso del silencio. Miré el suelo, miré el cielo, miré mi teléfono. Consideré llamar a mi amiga para que viniera corriendo con una excusa dramática. Tu casa explotó, ven ya. Pero no quería ser cruel. A pesar de todo, él parecía feliz, contento en su burbuja ninja. No había maldad en su voz, solo una convicción profunda e inexplicable. El problema era que esa convicción estaba destruyendo mi capacidad de reaccionar con naturalidad. ¿Siempre hablas así? Solté sin poder evitarlo, sorprendida de mi propio atrevimiento. Él se detuvo, me miró fijamente. Su expresión se volvió seria, muy seria, tan seria que por un instante pensé que me iba a reprender o a explicar una filosofía ancestral inventada, pero en lugar de eso simplemente dijo: así me comunico con quienes están destinados a cruzar mi camino. Yo asentí lentamente, como quien se da cuenta de que ha comprado boleto para una montaña rusa sin frenos. Había aceptado una cita con alguien cuyo idioma no era español, inglés ni ningún dialecto humano, sino ninja, y yo no había estudiado para ese examen. Seguí caminando a su lado, tratando de mantener la compostura. Cada frase que pronunciaba parecía diseñada para aumentar mi incomodidad en incrementos precisos, casi matemáticos, y entonces, como si la situación no fuera ya lo suficientemente surrealista, añadió: tu energía es distinta, como si llevaras una tormenta dentro. Si alguien me hubiera grabado en ese momento, mi expresión habría sido una combinación de terror, incredulidad y ganas de salir corriendo, pero lo único que pude responder fue un muy elegante ah, solo ah, lo único que salió de mi boca. A veces el lenguaje entra en huelga ante situaciones extremas. La escena se volvió aún más extraña cuando él empezó a caminar un poco más rápido, como si hubiera captado una señal que yo no podía percibir. Hizo un gesto dramático, por supuesto, alzando la mano hacia unos arbustos. El viento trae presagios. El viento trae hojas, pensé, pero no lo dije. Ya no sabía si seguir escuchándolo, reírme o buscar una salida estratégica detrás del puesto de churros. Lo peor de todo fue que, por primera vez desde que llegué, tuve una revelación inquietante. Esto no era lo peor que iba a pasar ese día. No, apenas era el comienzo. A esas alturas sentía que estaba tratando de sostener una conversación con alguien que vivía simultáneamente en otra realidad, probablemente una donde los uniformes de colores y las técnicas secretas eran parte de la vida cotidiana. Pero aún quería intentarlo. Tal vez, debajo de toda esa capa de drama ninja, había un chico normal, o al menos funcional. El optimismo es una trampa peligrosa. Caminábamos junto al sendero que rodeaba el parque. A nuestra derecha había un área de juegos llena de niños gritando. A nuestra izquierda, un par de señores corriendo con más esfuerzo que ritmo. Todo era perfectamente común, salvo por la criatura mística que caminaba a mi lado, concentrada en no sé qué misión interna. Yo respiré hondo y probé un enfoque distinto, una pregunta terrestre, terrenal, inevitable, una que todas las personas del planeta pueden responder sin necesidad de invocar espíritus ni clanes secretos. ¿Y a qué te dedicas?, pregunté, suavizando la voz como quien intenta domar a un animal asustado. Pensé, con el optimismo de una tonta, que esa pregunta lo sacaría del guión épico, porque todos, sin excepción, tienen alguna forma de explicar su trabajo. Soy ingeniero, soy mesero, trabajo con números,
Estoy desempleado pero estudiando. Incluso hago artesanías de resina en mi casa. Habría sido un respiro. Pero no. Él cerró los ojos un segundo, como si acabara de recibir una señal divina. ¿Trabajo? Repitió, pensativo, como si fuera un concepto extraño. Mmm, incluso un héroe debe pasar por un duro entrenamiento. Yo parpadeé. Varias veces mi alma dejó de apoyarme por completo. Sí, claro, pero me refiero a algo más específico. ¿En qué trabajas concretamente? Pregunté con una sonrisa tan forzada que mis mejillas vibraban. Él giró la cabeza hacia el horizonte con la lentitud dramática de alguien leyendo la última frase de un libro trágico. Algún día te lo contaré todo, dijo, cuando estemos de pie sobre las ruinas del mundo. Yo asentí como si fuera una respuesta perfectamente válida. Por dentro estaba gritando. Afuera fingía serenidad. Se llama supervivencia social. Me di cuenta de que necesitaba cambiar de estrategia. Tal vez el problema no era la pregunta, sino el territorio emocional. Quizás si lo llevaba a temas ligeros, cotidianos, bajaría la guardia. Así que intenté otra cosa. ¿Tienes hobbies? No sé. ¿Te gusta cocinar, salir con amigos, ver películas? Intenté. Se detuvo un momento, cruzó los brazos como un general evaluando un mapa de guerra y respondió. El verdadero shinobi no necesita distracciones mundanas. Miré al cielo, respiré profundo. Por un instante pensé en la posibilidad, triste pero real, de que no fuera una actuación, de que él viviera así, de que sus amigos, si existían, tuvieran que escucharlo hablar así siempre. Y de repente sentí lástima, o compasión, o shock, no lo sé, una mezcla de emociones difíciles de clasificar. Intenté una última pregunta antes de rendirme. ¿Y tu familia? ¿Qué dicen de tu estilo? Pregunté con cuidado, como quien manipula un objeto frágil. Él suspiró, mirando el suelo con una súbita tristeza que pareció genuina. Mi destino me ha alejado de ellos. No entenderían mi camino. Ah, ok. Traducción. Nadie lo aguanta, pero no lo juzgué. No lo dije en voz alta. Yo todavía estaba intentando comportarme como un ser humano civilizado atrapado en la peor misión diplomática de su vida. Seguimos caminando hacia la zona de comidas del centro comercial, que colinda con el parque. El tránsito de gente era mayor, jóvenes comiendo helado, familias buscando sombra, parejas discutiendo por tonterías. Me sentí más segura con más gente alrededor, como si la presencia de testigos amortiguara el surrealismo de la situación. Fue entonces cuando me atreví a hablar de mí misma, por si eso ayudaba a normalizar el ambiente. Bueno, trabajo en marketing, dije, intentando sonar casual. Redes sociales, campañas, análisis de audiencia, esas cosas. Él me miró, primero confundido, luego como si acabara de decir algo profundamente trágico. El marketing es un arte engañoso, declaró con solemnidad. Se necesita astucia para moldear la percepción de los mortales. Bueno, sí, supongo, respondí, deseando evaporarme. Me di cuenta de que la conversación no tenía arreglo. Cada palabra que yo decía se transformaba en un poema ninja en su cabeza. Era agotador. Y aún así seguía allí, caminando a su lado como una rehén emocional. Mientras avanzábamos, él frenó de golpe. Yo casi choqué con su espalda. ¿Qué ocurre? Pregunté. Él cerró los ojos, levantó una mano hacia el cielo como si escuchara voces ancestrales. El ambiente ha cambiado. Puedo sentirlo. Miré alrededor. Nada había cambiado. Un niño lloraba porque quería un globo. Una pareja discutía sobre quién debía cargar la mochila. Una señora buscaba sus llaves. El mundo seguía igual, pero él parecía haber detectado algo invisible o simplemente quería crear tensión dramática. ¿Sentir qué? Pregunté, demasiada cansada para fingir interés. Abrió los ojos con una expresión inquietantemente solemne. Algo se acerca. Me quedé quieta. Algo en su tono, demasiado dramático para ser ignorado, demasiado tonto para ser real, me dio un mal presentimiento. No porque lo creyera, sino porque lo conocía lo suficiente para saber que él haría algo, algo que yo no podría evitar, algo que probablemente aumentaría el nivel de vergüenza general en un radio de 40 metros. Y yo, lamentablemente, estaba justo en el epicentro. Cuando entramos a la zona de comidas, sentí una bocanada de alivio. Gente, ruido,
olor a pan dulce, niños corriendo, un ambiente tan terrenal que pensé que tal vez, solo tal vez, él se comportaría como un ser humano común. Error, grandísimo error. Al ver la tienda de tés, sus ojos brillaron como si hubiera encontrado un santuario espiritual perdido. Yo solo quería algo frío para refrescarme. Él quería, aparentemente, una oportunidad para desplegar otro ritual. ¿Quieres un té? Pregunté, esperando que la respuesta fuera un simple sí o no. Pero él, como siempre, llevó la situación a un plano místico y necesario. Las hojas infusionadas son el aliento de la tierra, dijo con voz grave. Tomaré el que despierte la fuerza interna. Yo asentí, aceptando mi destino. Pedí mi té de limón y cuando la cajera le preguntó qué deseaba, él elevó el índice como si fuera a conjurar algo. Yo tomaré... Pausa dramática, cara seria, postura rígida. El té rojo del espíritu guerrero. La cajera lo miró con la expresión universal de hermano, estoy trabajando, por favor no me hagas esto. Aún así, siendo una profesional, logró mantener la compostura. Té rojo, mediano, grande, caliente, frío, preguntó con tono cansado. Él inspiró profundamente, como si el destino del universo dependiera de esa bebida. Caliente, ardiente como el fuego que guía mis pasos. Perfecto, respondió ella, fingiendo normalidad mejor que yo. Creí que lo peor ya había pasado, pero luego vino el golpe final. ¿Cuánta azúcar? Preguntó la cajera. Y entonces él hizo eso, ese gesto, ese espectáculo microscópico que me provocó una contracción en el alma. Alzó la mano con el dorso hacia adelante, como si estuviera invocando a un espíritu milenario. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y declaró: la dulzura es innecesaria para quien ha pasado por el fuego de las pruebas. Yo quería morirme, literalmente, morirme en ese exacto instante y renacer en otro país con otra identidad. La cajera parpadeó tan lento que pensé que se había quedado sin sistema operativo. Finalmente, asentí, pagué por ambos tés, por pura necesidad de terminar la escena, y tiré de él para alejarnos antes de que continuara su monólogo. Caminamos hacia una mesa vacía. Yo rezaba a cualquier entidad disponible para que se mantuviera quieto, que simplemente bebiera su té y me dejara decidir cómo escapar. Pero no, el universo no me quería ese día. Justo antes de sentarse, él se separó un paso, respiró profundo y comenzó a levantar una pierna, lentamente, muy lentamente, como si estuviera activando un poder oculto. Yo lo vi con horror, las mesas alrededor con fascinación silenciosa, las palomas afuera con más dignidad que todos nosotros juntos. Él colocó el pie en un ángulo imposible, dobló los dedos de la mano en una posición dramática y se quedó inmóvil, estático, congelado en una pose que claramente había practicado frente al espejo. ¿Qué haces? Pregunté en un hilo de voz, sin atreverme a acercarme demasiado por si accidentalmente lo derribaba. Estoy canalizando el equilibrio interno, dijo sin mover ni un músculo. Es una técnica ancestral. Ya, murmuré, mirando alrededor. Dos adolescentes lo grababan discretamente. Un señor mayor sonreía con lástima. Una niña señaló la pose con la espontaneidad cruel de la infancia. Yo comencé a buscar, con urgencia creciente, posibles rutas de escape. Él se mantuvo así durante demasiado tiempo. No sé si fueron 10 segundos, 20 o una eternidad suspendida en vergüenza pura. Lo único que sé es que cuando bajó la pierna lo hizo con la solemnidad de alguien que cree haber impresionado a un público que, en realidad, solo quería que se moviera para poder pasar. Listo, dijo, ya puedo beber mi té. Ya puedes, ya puedes. Me tragué mis pensamientos antes de que se escaparan. Nos sentamos. Él tomó su bebida como si fuera un elixir sagrado. Yo como si fuera un antídoto para la vergüenza, pero antes de que pudiera siquiera procesar el momento, él habló de nuevo. El calor, suspiró, sintiendo el té en su lengua, es como el abrazo de un sensei severo. Yo respiré hondo, contando mentalmente hasta 10. Había cruzado un umbral invisible.
No estaba en una cita, estaba en un performance gratuito del que no podía salir sin correr el riesgo de ser víctima de otra pose mística en público. Mientras él seguía murmurando frases que nadie había solicitado, yo empecé a tomar decisiones, microdecisiones, estrategias de supervivencia. Primera, no preguntarle nada que pudiera generar metáforas. Segunda, no hacer contacto visual prolongado. Tercera, pensar seriamente en fingir un mensaje urgente. Y entonces lo vi de reojo. A un lado de la tienda, una salida despejada que daba al pasillo central del centro comercial, una vía de escape, un salvavidas, una puerta hacia la libertad. Pero no me levanté, no, todavía, porque él, apoyando el vaso sobre la mesa, cerró los ojos y murmuró: puedo sentirlo, la energía está cambiando otra vez. Y ahí, justo en ese instante, entendí una cosa con claridad absoluta. Lo peor aún estaba por venir. Habíamos salido de la zona de comidas y yo ya estaba pensando en estrategias de escape cada vez más sofisticadas. Fingir una llamada, simular un mareo, inventar que era alérgica al té rojo del espíritu guerrero, cualquier cosa que me permitiera huir sin provocar que él ejecutara otra pose mística en medio del pasillo. Pero seguimos caminando hacia el centro del parque, hacia el estanque, donde el agua quieta reflejaba el cielo con una calma que yo envidiaba profundamente. Él caminaba a mi lado, completamente ajeno al desastre social que estaba generando en mí. Sus pasos eran seguros, casi ceremoniales, como si avanzara hacia un escenario donde protagonizaría su siguiente acto espiritual. Y desgraciadamente tenía razón. Nos detuvimos en el borde del estanque. El agua estaba tranquila, solo interrumpida por un par de peces naranjas que aparecían y desaparecían en la superficie. Unas palomas caminaban cerca, ocupadas en discutir entre ellas por migas imaginarias. Un par de ancianos charlaban en un banco cercano. Todo era pacífico, demasiado pacífico. Él cerró los ojos. Yo ya sabía lo que eso significaba: peligro. El silencio, susurró en un tono que hizo girar la cabeza a un señor que pasaba. Es nuestro sensei, mi sensei es la paciencia, pensé, o lo que quedaba de ella. Antes de que pudiera detenerlo, extendió un brazo hacia el agua, lentamente, con la precisión de un actor en una obra experimental de esas que solo entienden 10 personas en toda la ciudad. Los dedos de su mano formaron una especie de garra espiritual, o eso interpreté yo, mientras él mantenía la expresión solemne que ya me tenía rozando los bordes del colapso emocional. Parecía estar esperando que el agua respondiera. Obviamente no lo hizo. Las palomas, sin embargo, sí. Como si su movimiento lento y dramático fuera una amenaza inminente, todas salieron volando al mismo tiempo, batiendo las alas con fuerza. Una de ellas rozó su manga al pasar, moviéndole el brazo bruscamente. Él abrió los ojos con expresión reveladora. Hasta los pájaros sienten mi poder, declaró, completamente convencido. Yo no sabía si reír, llorar o llamar a los bomberos para que me rescataran del incendio de vergüenza que estaba experimentando. La gente en el banco nos observaba con una mezcla de curiosidad y prudente distancia. Una mujer incluso se acomodó los lentes como si quisiera asegurarse de que estaba viendo bien. Yo quise aclarar que no lo conocía, que me lo había encontrado accidentalmente, que estaba haciendo un voluntariado comunitario, ayudando a personas en pleno trance ninja, pero solo apreté los labios y me tragué la explicación. Él entonces dio un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de transmitir un mensaje ancestral a las aguas. Yo retrocedí ligeramente, anticipando lo peor. Este lugar, dijo bajito, tiene una energía profunda. Este lugar tiene patos, pensé, pero no me daba tiempo de reaccionar. Él elevó ambas manos ahora, como si estuviera manipulando fuerzas invisibles. Sus movimientos eran lentos, circulares, claramente practicados frente al espejo de su casa, mientras alguien, en alguna dimensión, llora. Y empezó un ritual, un performance, una danza espiritual ninja interpretativa. Movía las manos como si llamara a un dragón milenario, giraba los dedos como si sostuviera fuego, respiraba fuerte, exageradamente fuerte, tan fuerte que un niño pequeño se giró con preocupación. Yo miré a mi alrededor, rogando por una distracción, un accidente, un vendedor ambulante ruidoso,
un niño tirando una pelota, algo que desviara la atención de la escena que estábamos protagonizando. Pero no, el universo quería castigarme. Él, entre movimientos teatrales, murmuró: la energía fluye, fluye hacia mí. Yo retrocedí un paso más. Tenía miedo, no de él, sino del inevitable momento en el que la gente empezaría a pensar que yo era parte de la coreografía. Mi reputación pública estaba en juego, quizá incluso mi alma. Y entonces pasó algo que, aunque pequeño, me marcó para siempre. Un grupo de 3 adolescentes caminaba cerca. Uno de ellos lo señaló. «Miren, es el tipo raro de ayer», dijo en voz baja pero lo suficientemente alta para que yo lo escuchara. Otro asintió. «Sí, el que estaba haciendo la técnica del doble de sombra cerca de las fuentes». Mi sangre se congeló, no era la primera vez. Él hacía esto con regularidad. De repente, el calor me rodeó. No porque hiciera calor, de hecho soplaba una brisa agradable, sino porque mi cuerpo estaba en modo pelea o huye. Sentí un escalofrío, aunque la temperatura era perfecta. Tragué saliva. Él, mientras tanto, seguía con su danza interpretativa, aparentemente orgulloso de la atención no invitada que estaba recibiendo. Yo estaba a un pensamiento de correr hacia la salida más cercana, pero mi educación seguía gritando en mi cabeza: no seas grosera. Mi instinto de supervivencia, en cambio, decía: huye. Y mientras él terminaba un giro final de muñeca, que no significaba nada, absolutamente nada, yo pensé en algo que me dejó temblando. Si esto era lo que hacía en la primera cita, ¿qué demonios haría en la segunda? Si en algún momento pensé que la vergüenza acumulada ya había alcanzado su punto máximo, estaba equivocada, muy equivocada. El performance frente al estanque había atraído algunas miradas curiosas. Sí, pero todavía no había pruebas contundentes de que fuéramos el espectáculo principal del parque. Todavía, porque lo que vino después, eso sí fue una obra completa, con público, comentarios y hasta críticas en tiempo real. Él seguía en su trance espiritual, moviendo los brazos, como si guiara el destino mismo con cada giro de muñeca. Yo intentaba mantener una distancia prudente, suficiente para que nadie asumiera que éramos pareja, pero no tan grande como para parecer una desconocida totalmente ajena, lo que, irónicamente, era lo que más quería aparentar. Las palomas, al menos, ya habían decidido marcharse. Tenían más sentido común que yo. Entonces pasó una niña, tendría unos 12 años, mochila de unicornio y cara de estar experimentando su primera dosis fuerte de vergüenza ajena por terceros. Caminaba con una amiga, ambas comiendo un helado derretido. La niña se quedó mirando a mi acompañante con la boca ligeramente abierta. «Mira, es el tipo raro de la plaza», le susurró a su amiga, aunque lo suficientemente alto como para que yo la escuchara. Yo tragué saliva. La amiga asintió con solemnidad infantil. «Sí, ayer estuvo haciendo la técnica del doble de sombra cerca de las fuentes. Ayer. O sea que esto era un hábito». Mi alma se desprendió de mi cuerpo. Lo observó con horror. Pidió un reembolso por esta vida y se marchó flotando hacia el horizonte. Yo me quedé plantada ahí, congelada, como si hubiera visto un accidente en cámara lenta. Él, en cambio, parecía alimentarse de esos comentarios. Tal vez pensaba que era fama ninja. Ni cuenta se dio de que estaba dejando un historial de cringe digno de una tesis sociológica. Las niñas se alejaron riéndose bajito. Yo quería seguirlas, integrarme, fingir que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo, pero mis piernas no se movieron. Me quedé ahí, prisionera de mi propia educación mal entendida. A lo lejos, un grupo de adolescentes se detuvo a mirar. Uno de ellos levantó el teléfono para grabar. Perfecto, porque claro, lo que faltaba era que todo esto terminara en TikTok, quizá con un título como «Hombre invoca espíritus en parque público, testigos confundidos». Una pareja mayor que pasaba redujo la velocidad. La señora murmuró algo como «Pobre chico, está en una fase artística». Y el señor asintió con una compasión que yo no merecía, pero agradecí enormemente. Yo estaba viviendo una tragedia silenciosa, pero ellos habían interpretado la escena como si él fuera algún tipo de artista experimental incomprendido. Ojalá hubiera sido el caso. Los artistas experimentales, por lo general, saben cuándo terminar.
Él seguía moviendo los brazos, completamente concentrado, como si estuviera absorbiendo la energía del universo o algo así. Finalmente bajó las manos, inhaló profundamente y dijo: «Ha pasado». «¿Qué ha pasado?», pregunté, porque aún conservaba un fragmento de esperanza en obtener una respuesta lógica. «La perturbación, el llamado, la advertencia». «¿Advertencia de qué?». Él me miró con la expresión más seria que le había visto hasta ahora. Sus ojos parecían listos para una revelación dramática. «No puedo decírtelo todavía». Y volvió a caminar, dejando la frase colgando como si fuera un cliffhanger en una serie mala. Yo suspiré con fuerza, sentí un mareo emocional y lo seguí solo porque no quería perderlo de vista y que de pronto empezara a hacer otra técnica ancestral en medio del camino. Había que monitorearlo como si fuera una chispa cerca de un tanque de gasolina social. En ese momento pasó un señor joven trotando. Redujo la marcha al vernos. Lo miró a él, me miró a mí y me dedicó una sonrisita de «Uf, ánimo». Yo le devolví una sonrisa trágica que decía: «Yo tampoco sé cómo llegué aquí». Unos metros más adelante, una mujer paseaba a su perro. El perro lo vio, se detuvo, inclinó la cabeza como si analizara algo muy raro y luego dio un tirón hacia el lado contrario. La mujer, confusa, intentó enderezarlo. «Qué raro, nunca reacciona así», murmuró mientras se alejaba. «Oh, no, señora, su perro es más sensato que todos nosotros». Pero lo peor de verdad, fue cuando un niño pequeño se acercó tirando del brazo de su mamá. «Mamá, míralo, está haciendo magia», dijo con fascinación genuina. Yo no sabía si aclararle que no era magia sino cringe concentrado, pero la madre lo tomó por los hombros y lo alejó rápido, como quien aparta a un niño de un vendedor de cuchillos en una feria callejera. Buena decisión. Cada comentario, cada mirada, cada gesto que captaba el aura ninja de mi compañero incrementaba la vergüenza que sentía, no por él, sino por estar tan cerca de todo eso. Mi piel estaba en un estado de alerta roja permanente. Sentía el famoso cringe ajeno en su forma más pura, más intensa, más devastadora. Él, mientras tanto, caminaba como si fuera un protagonista de anime atravesando la ciudad después de recibir una profecía. Yo, por mi parte, solo pensaba en una cosa: esto no podía seguir así, de algún modo tenía que sacarlo de ese trance, pero no sabía cómo. Y lo peor, tenía la horrible sensación de que él estaba a punto de anunciar algo aún más dramático. Si algo había aprendido en aquella cita, además de que al universo le encanta castigar mi optimismo, era que cada vez que él se detenía, algo vergonzoso ocurría, y que cuando ponía cara de inspiración divina, algo aún más vergonzoso estaba por ocurrir. Así que cuando, de pronto, frenó en seco mientras caminábamos por el sendero que bordea el césped, yo sentí un escalofrío automático recorrerme desde la nuca hasta los tobillos. Él cerró los ojos, alzó las manos y sonrió con la expresión zen de alguien que está a punto de arruinarle el día a otra persona. «Nuestras chakras no están alineadas», dijo con solemnidad. Yo pensé en responder «qué bueno» y seguir caminando, pero no me dio tiempo. «Pero puedo arreglarlo», añadió, con una voz tan decidida que me hizo agarrarme del bolso como si fuera un amuleto protector. «¡No!». Solté demasiado rápido, demasiado alto, demasiado sincero, pero mis palabras, como siempre, no fueron procesadas por su cerebro ninja. Él abrió los ojos con un brillo místico y dio un paso hacia mí. «Si me lo permites», dijo, «te mostraré la técnica de la unión espiritual». Ese nombre, ese maldito nombre. Mi cuerpo entró en modo alerta roja. Yo retrocedí un paso, sintiendo cómo la vergüenza anticipada se me subía a la cara como un globo inflado de pánico. «No, no, no es necesario. De verdad, estoy bien. Mis chakras están bien, están alineadísimas. De hecho, creo que tocan hasta palmas», balbuceé, sin dignidad, sin respiración, sin esperanza. Pero él no escuchó.
Nunca escuchaba, solo avanzaba, guiado por esa convicción teatral que parecía inmunizarlo contra toda señal social. Levantó los brazos, comenzó a moverlos con un ritmo lento y ceremonioso, como si estuviera amasando el aire o intentando dirigir un coro de espíritus invisibles. Yo me paralicé, no sabía si correr, hacerme la muerta o fingir que lo que estaba viendo era parte de mi disociación. La gente empezó a notar la escena. Obvio, porque nada dice discreción como un hombre adulto agitando los brazos frente a ti mientras murmura palabras que suenan a tráiler de película clase B. Yo quería desaparecer, quería evaporarme, quería que la tierra me tragara sin testigos. Pero entonces, como enviado por la mano misericordiosa del destino, un perro ladró, y qué ladrido, uno profundo, potente, claramente indignado. Él se detuvo, a medio movimiento, como si el ladrido hubiera sido un conjuro interruptor. Giró la cabeza hacia la fuente del sonido, un schnauzer gris con cara de pocos amigos tirando de su correa. El perro volvió a ladrar, y aunque no hablaba humano, yo entendí perfectamente lo que decía. Córtala, hermano. El dueño, avergonzado, tiró de la correa para apartarlo, pero el perro seguía mirando a mi acompañante con los ojos entrecerrados, como si evaluara si debía morderle el pantalón o simplemente juzgarlo con severidad. Él, sorprendentemente, inclinó la cabeza ante el perro como si reconociera su autoridad. Noble bestia, gracias, dijo con una reverencia que me hizo querer morderme la mano para no reír. El dueño, sin querer prolongar la escena, aceleró el paso. Yo suspiré, agradecida por primera vez de la existencia de los perros guardianes del sentido común. Creí, ingenua como soy, que eso pondría fin a su intento de unión espiritual. Pero no. Lo vi parpadear un par de veces, pensar, y entonces me miró como si acabara de recibir una epifanía aún peor que la anterior. El universo nos está hablando, dijo. Qué miedo, pensé. Tenemos que encontrar el lugar adecuado, añadió mirando alrededor. Yo tragué saliva. ¿Adecuado para qué? Para sincronizar nuestras energías. No puede hacerse aquí. Necesitamos un punto de conexión. ¿Un punto de... qué? Pero él ya no me escuchaba. Estaba escaneando el parque como si buscara un lugar donde hacer un ritual prohibido. Yo, por mi parte, buscaba mentalmente rutas de escape. Una banca, una salida, una alcantarilla abierta, cualquier cosa. Finalmente, señaló un banco cercano, un banco perfectamente normal, viejo, un poco grafiteado, nada espiritual, nada energético, nada sagrado. Ese es el lugar, declaró. No, murmuré automáticamente, pero él ya estaba caminando hacia allí, avanzando como un sacerdote en procesión. Yo, por supuesto, lo seguí, no porque quisiera, sino porque si lo dejaba solo, era capaz de empezar a hacer alguna técnica ancestral frente a una pareja que solo quería comer chips en paz. Cuando llegamos al banco, él se puso de pie delante, como si lo examinara. Yo estaba a centímetros del colapso emocional, y entonces, sin previo aviso, se quedó totalmente inmóvil. Yo pensé que se había detenido para meditar, pero no, sus ojos estaban abiertos. Su expresión era otra, una muy concreta, una que me heló la sangre. Tenía una idea enorme, una idea catastrófica. Lo supe porque sonrió, y cuando él sonreía así, significaba que estaba por hacer algo terriblemente épico y terriblemente innecesario. Lo veo, susurró. Veo nuestro destino. Yo cerré los ojos un segundo, porque cuando él decía destino, lo que venía después nunca era bueno. La sonrisa que apareció en su rostro en ese momento fue, sin exagerar, una de las más peligrosas que le había visto en toda la cita. No porque fuera una sonrisa malvada, ni seductora, ni siquiera encantadora. No, era la sonrisa de alguien que acababa de tener una idea tan absurda, tan desproporcionadamente épica, que la física y la lógica ya estaban preparando sus maletas para abandonarnos. Yo lo supe inmediatamente. Mi cuerpo también lo supo. Mi estómago cayó, mis hombros se tensaron, y sentí ese hormigueo típico que precede un desastre inminente. Él levantó la vista hacia un banco cercano, uno viejo, de madera medio astillada, el tipo de banco que ha sobrevivido demasiados inviernos, demasiados grafitis y demasiadas historias ajenas. Pero a sus ojos
era un escenario. Ahora verás a un verdadero shinobi, dijo, y empezó a caminar hacia el banco con la determinación de un héroe que se dirige a su batalla final. Yo tragué saliva, di un paso atrás, otro adelante, intenté hablar. Por favor, no lo hagas, pero las palabras rebotaron en su aura ninja impenetrable. Él ya estaba en un estado mental que no reconocía ni el peligro, ni la realidad, ni el sentido común. Se alejó unos pasos del banco. 3, 4, 5. Parecía estar calculando la trayectoria exacta de algún salto legendario que solo existía en su cabeza. Flexionó las rodillas, respiró profundo, miró el cielo como si pidiera permiso a los ancestros. Yo me cubrí la cara con las manos, dejando solo un hueco diminuto entre los dedos para poder observar el desastre como quien mira un choque en cámara lenta. ¡Voy!, exclamó sin que nadie se lo pidiera. Y entonces corrió. Corrió con esa velocidad torpe y exagerada que tienen los niños cuando pretenden ser ninjas en el recreo. Sus brazos hacían